Bendiciones en este día. Como cada semana, compartiremos la palabra de Dios con ustedes, esperando que sea Dios obrando, añadiendo el entendimiento, la sabiduría, para comprender la revelación a través de esta. El Ministerio Casa de Bendición, su hermana Deidi Ortega les saluda y les recordamos suscribirse a nuestro canal tocando la campana que aparece debajo de su pantalla. Hablaremos sobre motivos para agradecer y celebrar. Siempre hay un motivo en nosotros por el que debemos agradecer a Dios y hacer celebraciones en familia, porque para la mayoría de familias hay acontecimientos que son muy importantes, como lo es el nacimiento de un hijo. Este es un evento que es parte de los ciclos de cambio que atraviesa el sistema familiar desde la unión o la vinculación de dos personas, el cual abre paso a la configuración de nuevos subsistemas que han de estructurarse. Entonces, al estructurarse esos nuevos subsistemas, van a surgir una serie de transformaciones en el sistema familiar. En periodos históricos anteriores a lo que estamos viviendo en la actualidad, la familia participaba activamente en las primeras etapas educativas de sus hijos, siendo la familia junto a la escuela los agentes que trabajaban de forma más activa en la configuración de la personalidad de los niños. Y en ese trabajo se permitía la construcción de un entramado sistema de interconexiones que van desde lo cerebral, que quedaban escritos, marcados en las mentes de nosotros, lo que era correcto de hacer, lo que era incorrecto, lo bueno, lo malo, en las que las rutinas se convertían en hábitos y los hábitos en valores que formaban parte de nuestras vidas. Ese chico se convertía en adolescente, se sumaba a sus compañeros de iguales, a los amigos de su edad, jugaban en el barrio, en el patio, compartían las cosas, inventaban juegos, actividades lúdicas interesantes, se participaba en las celebraciones, toda la comunidad participaba. Acontecimientos sociales de importancia. Algo interesante es que se compartían la misma escala de valores y principios morales. Si usted hacía comparación, se daba cuenta que los valores y principios que tenían sus hijos se podían considerar similares a lo que tenían los hijos de su vecino. Este sinnúmero de experiencia permitía o daba paso a que padres e hijos comprendieran el mundo de forma muy similar, hasta cierta etapa de desarrollo donde hay un grado de independencia en los hijos en que ellos van a pensar de acuerdo a lo que han asimilado desde la familia, lo que han asimilado de la cultura, lo que han asimilado de la sociedad. Y yo le preguntaría a usted como padre, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Qué pasa? Que ahora los niños y los padres no se entienden desde el principio. ¿Qué está sucediendo con la sociedad actual? Las estructuras mentales
que tienen nuestros hijos no solo están configuradas por lo que sucedió en la familia de origen, por lo que sucedió en el contexto comunitario, sino que hay otros entornos más cercanos que han configurado un entramaje de experiencia en la nueva generación que tenemos que difiere significativamente a las anteriores. Y nosotros como padres nos preguntamos, ¿y qué es lo que pasa con los muchachos de ahora? ¿Qué sucede con la sociedad actual? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Y como creyentes nos hacemos las preguntas. Y les digo que la mayoría de personas que forman una familia piensan en los hijos que tendrán. En sus mentes se configuran ideales, imágenes referentes a esa persona que nacerá. Desde muy jóvenes tenemos ideales y pensamos en los hijos antes de formar familia. Asimismo, hay niños que han sido anunciados antes. Cuando yo tenga un hijo, cuando nazca el hijo de mi hija, es el caso de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Concebido por María. Un profeta llamado Isaías escribió más o menos en el año 750 antes del nacimiento de Cristo. Era un tiempo en que la situación estaba muy difícil. Y este profeta sabía que el pueblo de Israel no se iba a arrepentir de sus malas obras. Y por revelación de Dios al profeta fue anunciado el nacimiento de Cristo. En el libro de Isaías, en su capítulo 9, verso 6, cita la palabra, porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado. Qué interesante. Y hay muchísimas otras cosas que el profeta Isaías anuncia respecto a Cristo. Pensando en esas palabras de Isaías tantos años antes, puedo decir, estamos atravesando momentos históricos significativos en el mundo, como lo estaba atravesando Isaías en ese momento. Las sociedades deben avanzar hacia los cambios. Lo que Isaías anuncia es que iba a haber un cambio en Israel. Las sociedades están compuestas por personas. Las personas son diferentes y con el paso de los años también son diferentes las dinámicas de los miembros que las componen. Y esas dinámicas tienen que ir cambiando porque los seres humanos no somos estáticos. Los seres humanos diferimos. Nuestras mentes hacen cambio. Y a través de los años podemos pensar en algunas generaciones. Hay divergencia de teoría sobre estas generaciones y los años que la componen. Más o menos voy a presentar una fechas más o menos próxima a lo que me refiero. Del 1928 al 1945 se habló de una generación silente. Así era llamada esa generación. Del 46 al 64 los baby boomers. Del 65 a los 80 la generación X. Algunas personas lo llevan más allá. Del 81 al 96 la generación Y. Y del 97 al 2012 más o menos los millennials o la generación Z. Eso difiere muchísimo. Cada generación tiene unas características. La gente que estuvieron durante los tiempos de la Guerra Mundial, cuando comenzaron a entrar los televisores, cuando comenzaron a entrar las tecnologías a la sociedad. Y hay una teoría que menciona que desde el 2012 a la actualidad tenemos una generación alfa. Y quisiera puntualizar un poco sobre esta generación. Estos últimos son hijos de la generación Z. Son hijos de los millennials. Y hay una característica en esa generación.
Esa última generación serán personas o son personas que han desarrollado obesidad, malnutrición, problemas derivados del uso de la pantalla, uso de tecnología de comunicación. Estamos hablando de una generación donde la tecnología y la información a través de los medios masivos de comunicación son innumerables. Tienen recursos disponibles para localizar información. Esa información disponible requiere de mediadores. Tenemos una última generación totalmente conectada, que es incapaz por sí mismo de filtrar contenidos que reciben a diario, que carecen de elementos suficientes para situar su contexto en los esquemas de conocimiento, los esquemas morales, que ellos puedan comprender lo que puede suceder moralmente con las cosas con las que se manejan. El momento histórico en que vivimos, nacen a diario niños de personas completamente desvinculadas, personas periféricas. ¿Qué quiere decir una persona periférica? Una persona que está ajena a lo que sucede en su sistema familiar. Personas que no saben realmente cuál es el rol que deben cumplir como un padre. Y sin intención de generalizar, sino desde la visión holística, tomando en consideración muchos aspectos vivenciados en la actualidad. Les puedo decir que dependiendo de la generación de padres a los que pertenezcamos, vamos a tener condiciones personales, condiciones contextuales, la vida que viva la familia, las redes de apoyo social en las cuales participemos, así serán nuestros hijos. Segunda Timoteo en su capítulo 3, versículo 13 nos dice que los tiempos irán de mal en peor. Y así como en los tiempos que precedieron el nacimiento de Jesús, había crisis en valores. ¿Qué representó el nacimiento de Jesús en la época que se esperaba un cambio? Se esperaba un cambio. ¿Qué esperamos nosotros que sucede en este tiempo en que la iglesia está configurada por diferentes generaciones? Nosotros tenemos todas las generaciones o la mayoría de las generaciones en los grupos sociales, en las iglesias, que requieren ser entendidas, que requieren ser trabajadas desde sus propios paradigmas, desde los esquemas mentales que configuran los principios que estas personas tienen. Timoteo en su verso 13, capítulo 3, así como lo mencioné anteriormente, dice: malos hombres, los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Tenemos una generación muy expuesta a medios sociales, tanto buenos como no buenos. Pero el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: persiste en lo que has aprendido. El persistir, la persistencia, le está dando una palabra importante. Tú como hijo, en tu tiempo, en tu generación, tú aprendiste una serie de valores y fuiste persuadido por ello. Y tú sabes muy bien lo que has aprendido. Eso que tú has aprendido debe persistir en ello y debe traspasarlo a las generaciones siguientes. Y él le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y la sabiduría es algo muy importante, porque la sabiduría no solo es para salvación por la fe en Cristo Jesús. La sabiduría es para la vida práctica,
para el desenvolvimiento, para el saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivir, cómo amar, cómo aceptar lo bueno y desechar lo malo. Él le dice, tienes las escrituras y toda escritura es inspirada por Dios. La escritura es útil para enseñar. Si entiendes que como generación careces de herramienta para la nueva generación que se está introduciendo, quizás tus nietos pertenecen a una generación alfa. Entonces tú tienes la sabiduría, tienes la palabra para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir, y que lo que lo hagas en justicia, y que el hombre que tú formes, el hombre con el que trabaje, esa niña y ese niño que luego será un hombre, sea perfecto. Y que esté enteramente preparado para toda buena obra, que cuando se vea en una situación, en su trabajo, en la sociedad, en la interacción con los amigos, cuando le dice esté preparado para toda buena obra, sepa qué hacer en el momento adecuado. Sepa poner en balanza alguna cosa. Hay personas que nada lo va a persuadir hacia el mal. Pero Isaías sabía que Israel no se arrepentiría. Entonces también profetizó que sería destruida y que la dinastía real terminaría. Usó una metáfora específica para esto y habló de un gran árbol. Ese árbol tenía como raíz Isaí. Isaí empezó con David, con su sucesor Salomón, pero ese árbol siguió. Ese árbol continuó, creció, se desarrolló. Les puedo decir que posiblemente usted sea ese tronco y que esa generación alfa que viene de usted sea esa raíz, esa simiente. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde están las raíces de nuestra generación? Usted dejará que los medios sociales sean los que impregnen los valores que necesitan sus hijos. ¿Cuáles son las cosas que, como le dice Pablo a Timoteo, hemos aprendido, en las que debe persistir? Pero nosotros, con esto no quiero decir que sean malos lo que estamos viviendo, sino persistir en lo bueno. ¿Cuáles son los valores que usted pasará a su siguiente generación? ¿Cuáles son las dinámicas que debemos revisar para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que la generación venidera que salga de mí sea instruida? Que no importando lo que vea alrededor, no cambie su visión de lo correcto, no cambie la visión de lo justo, de lo adecuado. Que podamos tener hombres y mujeres perfectas, preparadas para toda buena obra. Qué hermoso el verso de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Hermosa palabra. Entonces les digo que es tiempo para agradecer. Es tiempo para agradecer por lo que hemos recibido de generaciones anteriores, lo bueno. Para celebrar eso bueno que nosotros tenemos y para hacer un traspaso
Jesús cambió el curso de la historia con un antes y después de su nacimiento. Entonces construyamos historia con nuestras familias que puedan ser contadas, recicladas por generaciones. Cambiemos el curso haciendo las cosas correctas, agradables, como Dios lo tenía configurado desde el principio, antes de que el pecado entrara en la tierra. Celebremos, seamos luz en un mundo de oscuridad. Mateo 5:14 nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no se puede esconder. Si usted es luz, las cosas buenas tienen que verse. Seamos sabios y edifiquemos la casa. Edifiquemos esta casa. Edifiquemos la familia sobre buenos simientes. Y actuemos con prudencia. Proverbio 24:3 nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces es tiempo para agradecer y celebrar. La Navidad es Cristo. Tiempo agradable. Dios le bendiga. Amado Señor, agradecemos este momento y agradecemos el tiempo que nos has dado y todas las experiencias que hemos vivido a través de tu santa palabra. En un momento en que hay mucha confusión, donde hay mucha incertidumbre en la tierra, donde hay desesperanza, Señor, quiero que tú impregne esa actitud de gozo, de alegría, de celebrar de que tú has nacido y que del nacimiento tuyo es un acontecimiento histórico. Marca, Señor, la historia de nuestras vidas, el curso. Sé tú entrando en cada familia y haciendo un eco de tu palabra en sus corazones. Que el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, el ADN de Cristo se haga real en cada vida y en cada corazón de cada uno de tus hijos. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.